Los gemelos millonarios no comían hasta que la nueva empleada humilde hizo algo impactante. Era una mañana gris en la majestuosa mansión de los hermanos Valdés, donde el mármol blanco brillaba, pero el aire estaba cargado de una melancolía densa. Alejandro y Nicolás, gemelos idénticos que habían heredado una fortuna de millones, permanecían en su lujosa cocina, rodeados de platillos exquisitos que jamás tocarían. Sus ojos, vacíos y perdidos, examinaban cada trozo de carne, cada color vibrante de las verduras, como si miraran piezas de un rompecabezas que no lograban resolver. «No tengo hambre», repetían sin convencerse, mientras la tristeza se convertía en un hábito. Los médicos llegaban y se iban, cada uno más desconcertado que el anterior. «Es un caso único», susurraban entre ellos, como si el diagnóstico fuera un secreto sin respuesta. Pero ni las consultas ni la opulencia que los rodeaba podían llenar el vacío que carcomía sus almas. Un día, en medio de este ciclo de insatisfacción, llegó Lila, una joven trabajadora que parecía un destello de luz en la sombra de su mansión. Sus manos eran fuertes, callosas, y su mirada, aunque oculta bajo un velo de humildad, guardaba un fuego interno. Había dejado atrás un pasado complicado, uno que prefería mantener en secreto. Al entrar en la casa, el ambiente cambió. La silenciosa tristeza de los Valdés se tornó en un murmullo de curiosidad. La primera vez que Lila entró en la imponente cocina, sus ojos se abrieron de par en par. El lujo la deslumbraba, pero su corazón anhelaba algo más que rangos de riquezas. Mientras limpiaba, notó cómo los gemelos la observaban con la distancia de quienes han perdido la fe en cualquier conexión. Fue entonces cuando tomó una decisión audaz. Cocinó un plato típico de su infancia, una receta llena de sabores simples, hermano de su historia. El aroma a guiso caliente invadió la gran cocina y los gemelos, por primera vez en mucho tiempo, se acercaron. La comida, un símbolo de su infancia perdida, los atrapó en una burbuja de recuerdos olvidados. Al ver los ojos de Lila brillar mientras servía, un extraño calor comenzó a fluir en ellos. ¿Cómo? Si las paredes de su mansión empezaran a desmoronarse. A veces lo simple es lo más poderoso, dijo Lila con un tono casi reverente, mientras servía el plato con manos temblorosas. Pero en ese instante de conexión, el motor de su vida cotidiana hizo un ruido inquietante. El pasado de Lila no estaba tan lejos, y su secreto amenazaba con asomarse en el momento menos esperado, justo cuando los hermanos comenzaban a abrirse. Las risas flotaban por la mansión, pero en la sombra un eco ominoso comenzaba a despertar, como el zumbido de una tormenta lejana. ¿Podría Lila enfrentar sus demonios y salvar a los Valdés de un destino autodestructivo? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aroma del guiso aún flotaba en el aire, envolviendo la cocina de la mansión como un abrazo cálido. Alejandro y Nicolás en su primera risa genuina. En años descubrieron sonrisas que creían desaparecidas. Sin embargo, Lila, en un rincón, sentía una tensión que la oprimía el pecho. La alegría era efímera, y en su interior algo oscuro comenzaba a moverse, como una serpiente acechante. De repente, el sonido del timbre resonó en la mansión, cortando la atmósfera renovadora. Los tres se miraron, la felicidad en sus rostros desvaneciéndose. ¿Quién más podía interrumpir este momento? Alejandro, con nerviosismo, se acercó a la puerta. Al abrirla, su rostro palideció. Allí, en el umbral, estaba Verónica, su madre. Lila se quedó helada al ver a la mujer que había estado presente en las sombras de su vida, aquella que representaba su pasado y que a la vez había tratado de enterrar. Verónica, con un vestido negro que parecía absorber la luz de la mansión,
Tenía una mirada que destilaba rencor y dolor. —¿Qué haces aquí, madre? —preguntó Alejandro, con una mezcla de angustia y desconcierto. —Vine a hablar y a advertiros —dijo ella con voz temblorosa. Su mirada se desvió hacia Lila, y por un instante Lila sintió que el mundo se desmoronaba. —No es lo que crees. Esta chica es un peligro. Cada palabra de Verónica era un golpe, pesado o punzante. Lila sintió como el suelo se la tragaba. El nudo en su garganta se hizo más fuerte. —¿Qué sabes de mí? —preguntó con firmeza, pero su voz sonó más bien temerosa. Tu historia no es un secreto, querida. Tu madre, la mujer que dejó todo en el pasado, ella no solo te abandonó, ella me apuñaló por la espalda, Verónica reveló. Mientras la tensión en la habitación crecía, Nicolás se acomodó en su silla, los ojos entrecerrados, como si cada palabra de su madre revelara un rompecabezas cuya imagen deseaba evitar. Lila sintió que le faltaba el aire. Cometí errores, sí, comenzó a decir, pero la interrupción fue inmediata. No tienes idea de lo que es el verdadero dolor, Verónica continuó con voz fría y certera. Te dejé lo peor de mí, las mentiras, el abuso. No sales de una vida de miseria para caer en otra. Alejandro, Nicolás, hay más en esta historia. Ella no es quien dice ser. Un silencio gélido invadió la cocina. El sonido de los cubiertos y sueltas risas se desvanecieron. Lila sintió un escozor recorrer su cuerpo. Los ojos de los gemelos la miraban ahora con desconfianza, con una chispa de duda. La calidez se había vuelto un frío lacerante. Calla, Lila ha estado aquí, cocinando, ayudándonos, defendió Nicolás, pero su voz no sonaba tan convincente. ¿Cómo permanecer en su bando cuando lo que decía Verónica comenzaba a resonar en ellos? Los murmuros de un secreto que había estado latente comenzaron a salir a la luz. La esencia de la historia de Lila se tornó un laberinto lleno de espejos rotos. Comprendió que no podía huir de su pasado, que las heridas que había intentado dejar atrás podrían devorarlo todo. La confusión se tornó una espiral de preguntas. ¿Era posible que su madre, la que había anhelado encontrar una familia, en realidad hubiera sido una traidora? Con el corazón acelerado, buscó respuestas, pero la mirada de los gemelos se volvía cada vez más distante, como si un muro invisible comenzara a erigirse entre ellos. El silencio se hizo más denso mientras Verónica avanzaba con una sonrisa fría. Déjenme recordarles, mis amores, todo lo que brilla no siempre es oro. Era un eco que resonaba con fuerza en el alma de Lila. Pero mientras sus corazones se agolpaban en la incomprensión, una sombra cruzó la ventana. Un movimiento rápido como un destello. La puerta trasera se cerró de golpe. Un grito ahogado escapó de los labios de Lila. El pasado había vuelto, pero esta vez quizás con una advertencia más profunda y amenazante. ¿Qué fue eso?, preguntó Alejandro entre dientes, la tensión palpable. La respuesta estaba en el aire. Una pregunta que quedaba flotando. Un misterio sin resolver. Lila sintió que el ciclo de secretos apenas comenzaba. ¿Qué más se ocultaba en las sombras de la casa de los Valdés? La tensión era electrizante. Lila sentía que el aire se volvía más denso con cada palabra de Verónica. La diversión acababa de evaporarse, y en su lugar la desconfianza llenaba el espacio. Las miradas de Alejandro y Nicolás eran un mar de dudas. De repente, un golpe seco resonó desde el patio trasero. Hubo un instante de silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Lila dejó de respirar. Todos se miraron, el eco del timbre aún repicando en sus oídos. ¿Qué había sido eso? Voy a ver, dijo Alejandro, intentando mostrar valor. Se movió con pasos decididos, pero el nerviosismo era palpable en su rostro. ¿Qué había detrás de esa puerta? Nicolás y Lila lo siguieron. Una sombra de miedo envolviendo sus corazones. Cuando Alejandro abrió la puerta trasera, el viento entró de golpe, trayendo consigo un olor a tierra mojada y algo más. De repente, un grito desgarrador atravesó la calma. ¡Ayuda! Todos se congelaron. Era un desconocido. Un hombre, sucio y exhausto, se arrastraba por el suelo. Sus ropas eran harapos, y su cara estaba cubierta de moretones. «Por favor,
¡Me están siguiendo! Nicolás soltó un suspiro, el pánico llenando su voz. ¿Quién te persigue?, preguntó, pero el hombre solo balbuceó, sus ojos desorbitados mirando hacia el bosque que bordeaba la mansión. Ninguno de los tres se atrevió a salir. «No pueden dejarme aquí. Tienen que ayudarme», gritó el hombre, su voz temblorosa y desesperada. Lila sentía su corazón latir con fuerza. ¿Qué pasaba? ¿Quién lo perseguía? La noche cada vez se sentía más oscura, más amenazante. «Llévale dentro», ordenó Verónica con un tono tan frío que hizo que Lila se estremeciera. Pero no había tiempo para cuestionarlo. Ellos lo hicieron. Con cuidado lo llevaron al interior de la cocina. Mientras el hombre comenzaba a contar su historia entre jadeos, Lila notó algo extraño en él. Cada vez que miraba a Verónica, su rostro se endurecía, como si supiera algo que los demás ignoraban. «Ellos vienen por mí y son malos, muy malos. Tienen conexiones con gente peligrosa», dijo, su voz quebrándose. Las miradas se cruzaron, llenas de incomprensión. La atmósfera era pesada. Los secretos se sentían latentes, como volcanes a punto de estallar. «¿Qué conexión tienes con ella?», preguntó Alejandro, señalando a Verónica. «Ella lo sabe, es parte de esto», dijo el hombre, su voz casi un susurro. Lila sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Qué quería decir? ¿Era Verónica una traidora, un monstruo en su vida? En ese instante, la casa vibró con un ruido sordo en la puerta principal. Un golpe repetido, firme y autoritario. Lila retrocedió, sintiendo que el aire se le cortaba. Las dudas y los miedos se tornaron en terror. ¿Quién más estaba llegando? «¡Cuidado!», gritó Nicolás. El hombre empezó a temblar. «No los dejen entrar, son peligrosos». Verónica palideció y se quedó en pie, rígida, mientras Lila no podía apartar la vista de ella. La mujer que había asumido como un pilar en su nueva vida, ahora parecía una extraña. Sin saber qué hacer, Lila dio un paso hacia atrás, sus ojos fijos en el hombre que comenzaba a sollozar. El timbre resonó con más fuerza, como si alguien tuviera prisa. El aire vibrante ahora se sentía peligroso. La mansión, antes un refugio, se había transformado en una trampa mortal. Lila sintió un nudo en la garganta. «¿Qué está pasando aquí?». La puerta se agrietó, y dentro de ella se desataba una tormenta de secretos que amenazaba con arrastrarlos a todos. En un impulso miró a los gemelos. «¿Qué haremos?». El destino de cada uno estaba por decidirse. Pero el eco de la amenaza ya resonaba en sus corazones. Nadie tenía respuestas, solo interminables preguntas que ahora colapsaban sobre ellos. ¿Quién estaba realmente en peligro? ¿Y a quién podían confiar? La tensión era electrizante. Lila sentía que el aire se volvía más denso con cada palabra de Verónica. La diversión había desaparecido, y en su lugar, la desconfianza llenaba el espacio. Las miradas de Alejandro y Nicolás eran un mar de dudas. De repente, un golpe seco resonó desde el patio trasero. Hubo un instante de silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Lila dejó de respirar. Todos se miraron, el eco del grito aún repicando en sus oídos. ¿Qué había sido eso? «Voy a ver», dijo Alejandro, intentando mostrar valor. Se movió con pasos decididos, pero el nerviosismo era palpable en su rostro. ¿Qué había detrás de esa puerta? Nicolás y Lila lo siguieron, y una sombra de miedo envolviendo sus corazones. Cuando Alejandro abrió la puerta trasera, el viento entró de golpe, trayendo consigo un olor a tierra mojada y algo más. De repente un grito desgarrador atravesó la calma. «¡Ayuda!». Todos se congelaron. Era un desconocido. Un hombre, sucio y exhausto, se arrastraba por el suelo. «¡Por favor, me están siguiendo!». Nicolás soltó un suspiro, el pánico llenando su voz. «¿Quién te persigue?», preguntó, pero el hombre solo balbuceó, sus ojos desorbitados mirando hacia el bosque que bordeaba la mansión. Nadie se atrevió a salir. «No pueden dejarme aquí. Tienen que ayudarme», gritó el hombre, su voz temblorosa y desesperada. Lila sentía su corazón latir con fuerza. ¿Qué pasaba? ¿Quién lo perseguía? La noche se sentía más oscura, más amenazante. «Llévale dentro», ordenó Verónica con un tono tan frío que hizo que Lila se estremeciera. Sin saber qué hacer, rápidamente lo hicieron. Con cuidado,
Lo llevaron al interior de la cocina. Mientras el hombre comenzaba a contar su historia entre jadeos, Lila notó algo extraño en él. Cada vez que miraba a Verónica, su rostro se endurecía, como si supiera algo que los demás ignoraban. Ellos vienen por mí y son malos, muy malos. Tienen conexiones con gente peligrosa, dijo, su voz quebrándose. Las miradas se cruzaron, llenas de incomprensión. La atmósfera era pesada. ¿Qué conexión tienes con ella?, preguntó Alejandro, señalando a Verónica. Ella lo sabe, es parte de esto, dijo el hombre, su voz casi un susurro. Lila sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Qué quería decir? ¿Era Verónica una traidora? En ese instante la casa vibró con un ruido sordo en la puerta principal. Un golpe firme y autoritario. Lila retrocedió, sintiendo que el aire se le cortaba. Las dudas y los miedos se transformaron en terror. ¿Quién más estaba llegando? ¡Cuidado!, gritó Nicolás. El hombre empezó a temblar. «No los dejen entrar, son peligrosos». Verónica palideció y se quedó rígida, mientras Lila no podía apartar la vista de ella. La mujer que había asumido como un pilar en su nueva vida ahora parecía una extraña. Sin saber qué hacer, Lila dio un paso hacia atrás, sus ojos fijos en el hombre que comenzaba a sollozar. El timbre resonó con más fuerza. ¿Cómo? Si alguien tuviera prisa. El aire vibrante ahora se sentía peligroso. La mansión, antes un refugio, se había transformado en una trampa mortal. «¿Qué está pasando aquí?», Lila murmuró, su voz temblando. Pero fue Verónica quien rompió el silencio. «Chicos, tienen que escucharme. Aquella noche, de la que tanto hablo, no fue un accidente. Lo hice para protegernos». Todos se quedaron mirándola, paralizados. «¿Qué? ¿Protegernos de qué?», preguntó Nicolás. Su incredulidad transformándose en confusión. «Él», Verónica señaló al hombre, su voz cargada de pánico. «Tuvo que ver con lo que pasó, y ahora han regresado para acabar lo que empezaron». Justo entonces un grito resonó detrás de la puerta, una voz familiar clamando por ayuda. «Alejandro». Era Valeria, la amiga. De toda la vida de los gemelos, Lila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué estaba ella aquí? ¿Qué la había llevado a este lugar peligroso? «Valeria». Alejandro se precipitó hacia la puerta, pero algo detuvo sus pasos. Una mirada de Verónica llena de advertencia. «No, no puedes abrir sin saber quién está ahí», le gritó. Entonces el hombre susurró algo que heló la sangre de Lila. «Ella es parte de esto también». El tiempo se detuvo. Lila sintió un nudo en la garganta. Todo lo que creían seguro se desmoronaba. ¿Quién era en realidad Verónica? ¿Y qué relación había entre el hombre, Valeria, y el secreto que ella ocultaba? «Diles que venga, es peligroso», gritó el desconocido, mientras los ojos de todos se volvían hacia Valeria y el oscuro secreto que crecían en la sombra. ¿Qué más se ocultaba en las sombras de esa mansión? Lila sintió que el aire se cortaba. La tensión era palpable. Verónica había desatado una tormenta de susurros y miradas. Alejandro y Nicolás estaban congelados, pero Valeria, desde la puerta, luchaba por entrar. «¡Ábreme, por favor! ¡Necesito ayuda!», gritó. Su voz cargaba de pánico. «No, no la dejen entrar». El desconocido temblaba. Su rostro era una máscara de terror. «Ella está con ellos», murmuró, su mirada fija en Verónica. «¿Qué dices?», Alejandro exigió, su voz temblando entre la confusión y el miedo. «Valeria es nuestra amiga». Pero el hombre, con su quejido de agonía y supervivencia, respondió: «No lo entiendes. Todos están en peligro. Ella ha estado involucrada. La razón por la que estoy aquí». Mientras los demás se miraban confundidos, Lila sintió que su estómago se retorcía. Todo se estaba desnudando, cada palabra una daga que penetraba en su confianza. Intercambiaron miradas. La incredulidad se transformó en un nudo de dudas. ¿Era posible que Valeria, la amiga leal, escondiera un secreto oscuro? «Valeria, corre». «Ellos no son quienes dicen ser», gritó Lila, su voz desgarrada por la urgencia. Pero al mismo tiempo,
La puerta principal estalló con un estruendo. Era un ruido que resonaba en las paredes, como si la casa misma estuviera a punto de colapsar. Con una fuerza brutal, la puerta se abrió revelando a dos hombres altos, con chaquetas de cuero negro y expresiones feroces. «Buscamos a ese traidor», uno de ellos gritó al entrar, su voz como el trueno en una noche oscura. El hombre herido se encogió, su rostro pálido como la cera, y murmuró: «Son ellos». Su cuerpo empezó a temblar convulsivamente. La confusión se tornó en caos. Alejandro y Nicolás empujaron a Valeria hacia atrás, tratando de proteger a su amiga. «¿Qué hacemos? No podemos dejarlos entrar», gritó Nicolás, su rostro ensombrecido por el temor. «Huye, ahora». Lila forcejeó con el desconocido, empujándolo hacia una esquina. Pero antes de que pudieran reaccionar, uno de los hombres de chaqueta negra se abalanzó sobre el hombre. Lo agarró del cuello, levantándolo del suelo como si fuera un muñeco. «Creímos que estabas muerto», le dijo con una sonrisa cruel. El hombre solo pudo balbucear: «Por favor», antes de que lo aplastara. Entonces fue como si el mundo se detuviera. La escena se congeló en un momento tenso. «No», gritó Valeria, dando un paso adelante, pero Lila la detuvo. «Es lo que quieren, no lo hagas». Lila miró a Verónica, quien se mantenía erguida, con su rostro oculto en sombras. ¿Por qué no intervenía? Entonces el otro hombre sacó un arma, un destello de metal brillante que reflejó la luz de la cocina. «Devuélvanos lo que nos pertenece», ordenó, apuntando al herido, quien ahora yacía en el suelo, temblando. Lila sintió que el aire se evaporaba. Cada latido de su corazón retumbaba en su pecho. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz navegando entre el miedo y la ira. «Lo que no sabes», dijo Verónica, finalmente hablando, «es que este hombre no solo se ha llevado la vida de muchos, sino que es responsable de la noche que cambió nuestras vidas. Fue él quien te dejó en la calle, Lila. Él mató a tu madre». El mundo de Lila estalló en 1000 pedazos. El dolor la atravesó como un rayo. «¿Qué dijiste?». Los ojos se le llenaron de lágrimas. Las piezas comenzaron a encajar lentamente. La traición menoscabando los cimientos de su realidad. ¿Era posible que el monstruo que había atemorizado su vida desde siempre estuviera frente a ella, tan cerca, de pie entre sus propios sueños? La confusión fue reemplazada por una rabia incontrolable. Tú eres el que hizo todo esto», gritó, enfrentándose al hombre. Pero él solo sonrió, una sonrisa que hacía eco a su desprecio. De repente, el hombre que sostenía al herido retrocedió, mirando la pistola que tenía en la mano, listo para actuar. «El tiempo se acaba. Tienes que decidir a quién creer, porque esta noche alguien perderá todo», dijo, y el pánico reinante se espolvoreó por la mansión. Todo había cambiado. La lucha ya no era solo entre ellos y el peligro exterior. Era una batalla interna, llena de traiciones, secretos y verdades que estaban a punto de salir a la luz. Lila miró a Verónica, a Alejandro y Nicolás, incapaz de separar la confusión de la enseñanza. «Esto apenas comienza», pensó, mientras la niebla del miedo se apoderaba de su corazón. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad? ¿Podría encontrar la fuerza para salvar a los que amaba, incluso si eso significaba desenterrar demonios del pasado? El tiempo se agota, pero la tormenta apenas se siente venir. La tensión era electrizante. Lila sintió que el aire se cortaba a medida que las palabras de Verónica llenaban la habitación. La revelación de que el hombre herido tenía algo que ver con su madre y su pasado la dejó tambaleándose. ¿Cómo? Si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Ella está involucrada en esto?», pensó, sintiendo un nudo en la garganta. La intriga se transformó en un torbellino de emociones y dudas. «No, no pueden dejar que entre», gritó el desconocido, sudando y temblando, mientras los hombres de chaqueta negra avanzaban. «Ella no está a salvo». «Vamos, Valeria, podemos encontrar otro camino», dijo Nicolás con voz temblorosa. Pero Valeria insistió. «No, debo entrar, es de vida o muerte». Mientras se movía, el corazón de Lila se disparó. Cada vez parecía que todo se desgastaba más. La puerta de la mansión tembló nuevamente. Un fuerte golpe retumbó. «¡Maldición!», gritó Alejandro.
retrocediendo un paso. Su rostro mostraba una mezcla de miedo e impotencia. «¿Quiénes son esos?», murmuró, buscando respuestas en la mirada de Verónica. «¡Tú cállate!», aulló el hombre, con una desesperación que reflejaba el temor que invadía a todos. Estaba en el suelo, mirando de reojo cómo los hombres de afuera se acercaban cada vez más. «Ellos vienen por cada uno de nosotros». Lila miró a Alejandro, luego a Nicolás, y sintió que el aire se le escapaba. ¿De qué estaban hablando? La confusión cubría el ambiente como una nube pesada. Sin embargo, las dudas se volvieron más inquietantes cuando un sonido no familiar emergió. Un estruendo resonó de nuevo, y la pantalla de la ventana se rompió. Un pequeño objeto voló por el aire, esparciendo cristales. Todos se paralizaron. «¡Es una granada!», gritó el desconocido. En un instante el tiempo pareció detenerse. No había duda, el vínculo entre el hombre, su pasado y Verónica era más oscuro de lo que Lila jamás había imaginado. Justo al borde de la explosión, ella hizo un movimiento enérgico hacia la escalera. «¡Atrás! ¡Todos atrás!», chilló, pero la realidad se movía más rápido. La explosión resonó como un trueno, llenando la casa de humo y escombros. Lila sintió el calor en su piel y la fuerza del impacto la lanzó contra la pared. Todo se volvió un caos. Los gritos se mezclaban con el estruendo. Por un momento, todo se cubrió de oscuridad y polvo. Al abrir los ojos, luchó por captar la situación. El cuarto estaba devastado. Los hombres de chaqueta negra se movieron, corriendo hacia la entrada, mientras el hombre herido yacía tambaleante en el suelo, su rostro lleno de pánico. «¿Qué fue eso?», preguntó Nicolás, los ojos abiertos como platos, mientras intentaba buscar a Valeria en medio del desorden. La risa de Verónica resonó en sus oídos, pero ahora era un eco lejano. «¡Sálvense! ¡No hay tiempo!», gritó el hombre, levantándose con dificultad. «El peligro es inminente». Al mismo tiempo, una sombra se deslizó por el umbral de la puerta rota. Lila sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. La sombra tomó forma, revelando una figura que jamás esperó ver. Era su madre. Allí, en el umbral, con una mirada intensa y un destello de furia en los ojos, estaba Mariana. «Llegué lo más rápido que pude», dijo, su voz resonando fuerte entre los escombros. «¿Qué haces aquí?». Lila no podía creer lo que veía. La mujer a la que había buscado había llegado en el momento más oscuro. Era como si el tiempo se hubiera deformado y sus emociones se arremolinaran como la niebla en el aire. «Tú, eres parte de esto», gritó Verónica, mientras el aire de tensión se desbordaba. Lila sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estaba Mariana conectada con todo lo que había pasado? ¿Con las mentiras y misterios que habían atormentado su vida? Mientras el caos continuaba desatándose, Lila tuvo que enfrentar una verdad devastadora. Su madre no solo había regresado, sino que su presencia desató una cadena de reacciones. ¿Quién era realmente Mariana? La habitación comenzó a llenarse de gritos, y la confusión creció. «No, no, no», murmuró mientras sentía que todo se desmoronaba de nuevo. Cerró los ojos, deseando que todo se detuviera, pero un nuevo giro estaba a la vista. ¿Qué más revelaría su madre en este infierno desatado? La noche oscura apenas comenzaba, y Lila sabía que el desenlace sería aún más impactante. Lila sintió que el aire se cortaba. La tensión era palpable. Verónica había desatado una tormenta de susurros y miradas. Alejandro y Nicolás estaban congelados, pero Valeria, desde la puerta, luchaba por entrar. «¡Ábreme, por favor! ¡Necesito ayuda!», gritó, su voz cargada de pánico. «No, no pueden dejar que entre». El desconocido a sus pies, sudando y temblando, gritó mientras los hombres de chaqueta negra avanzaban. «Ella no está a salvo». «Vamos, Valeria, podemos encontrar otro camino», dijo Nicolás con su voz temblorosa. Pero Valeria insistió. «No, debo entrar. Es de vida o muerte». Su determinación retumbó en la habitación y Lila sintió que todo se desgastaba. La puerta de la mansión tembló nuevamente. Un golpe retumbó con fuerza. «¡Maldición!». Alejandro retrocedió un paso. Su rostro mostraba una mezcla de miedo e impotencia. «¿Quiénes son esos?», murmuró buscando respuestas en la mirada de Verónica. «¡Tú cállate!», aulló el hombre, con desesperación en su voz. Estaba en el suelo,
mirando de reojo a los hombres que avanzaban con paso firme. Ellos vienen por cada uno de nosotros. Lila miró a Alejandro, luego a Nicolás, y sintió que el aire se le escapaba. ¿De qué estaban hablando? La confusión se cubría con un miedo creciente. Sin embargo, una sombra se deslizó por el umbral de la puerta rota. Era Mariana. Allí estaba, con una mirada intensa y un destello de furia en sus ojos. «Llegué lo más rápido que pude», dijo, con voz firme. «¿Qué haces aquí?» Lila no podía creer lo que veía. La mujer a la que había buscado había llegado en el momento más oscuro. Pero el caos continuaba. «Tú, eres parte de esto». Verónica se lanzó hacia ella, su voz rebosando ira. Lila sintió un escalofrío al ver cómo la tensión crecía. ¿Estaba su madre conectada con todo esto? El hombre herido, que estaba en el suelo, volvió a gritar. «No, no pueden dejar que ella se quede aquí». Un nuevo golpe en la puerta hizo que todos saltaran. Las miradas se congelaron. La atmósfera era un campo de batalla de confusión. «Diles que venga, es peligroso», gritó el desconocido mientras su mirada se enfocaba en Mariana. «Ella es el peligro». Lila sintió un nudo en la garganta. Todo lo que pensaba ser seguro se desmoronaba. «¿Qué quieres decir?», balbuceó, sintiendo que el dolor la atravesaba. La burbuja de protección que había sentido desde que Lila llegó a la mansión comenzaba a desgajarse. De repente, mientras la confusión crecía, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Ayuda!». Era la voz de su madre, un sonido que no podría olvidar. Lila se volvió hacia la puerta, desconcertada. Con un movimiento rápido, Mariana le hizo un gesto a Verónica, y ésta retrocedió. «Es que no lo entiendes, Lila. No puedes fiarte de ella», dijo Mariana. Lila miró a su madre, buscando respuestas. Buscando un rayo de verdad en toda esta oscuridad. La mirada de Mariana, llena de urgencia, parecía desafiar todo. «Es un juego sucio», murmuró. «Verónica no es quien dice ser. Ella te ha estado manipulando». Crucé miradas con Valeria, que estaba en la puerta, su rostro pálido. «¿Qué está pasando realmente?», preguntó, su voz temblando. Todo se volvió un revuelo. Lila sintió un estruendo en su pecho. Una ola de incredulidad estalló. ¿Era posible que Verónica tuviera razones ocultas, motivos oscuros detrás de su aparente preocupación? La casa, antes un refugio, se había vuelto una trampa mortal. Justo en ese momento, un tercer hombre apareció por la puerta principal, con una máscara, su rostro oculto bajo sombras. «Chicos, ya es suficiente. Dejen de perder el tiempo», gritó, empujando a Verónica al suelo. En un instante, las acciones de todos se llevaron a otro nivel. La sala estalló en caos. Lila sintió que sus piernas flaqueaban. Este giro inesperado sacudió la narrativa por completo. Deseó poder detener el tiempo, buscar respuestas. Pero no había tiempo. ¿Quién era este nuevo jugador en la historia? ¿Y qué deseos ocultos lo impulsaban? Alejandro miró hacia Lila, tratando de encontrar apoyo en su mirada. «Esto no puede estar pasando, no entendemos nada». Los ecos de la confusión llenaron el aire, y con un simple susurro todo se volvió más oscuro. «Esto apenas comienza», murmuró Lila, con el peso de los secretos sobre sus hombros. La oscuridad estaba a punto de engullirlos, y el verdadero horror estaba a la vista, pero las respuestas aún permanecían ocultas. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? ¿Y quiénes eran los verdaderos enemigos? Lila sintió que el aire se cortaba. La tensión era palpable. Verónica había desatado una tormenta de susurros y miradas. Alejandro y Nicolás estaban congelados, pero Valeria desde la puerta luchaba por entrar. «¡Ábreme, por favor! ¡Necesito ayuda!», gritó, con una mezcla de desesperación y miedo. «No, no pueden dejar que entre». El desconocido, en el suelo, sudando y temblando, gritó mientras los hombres de chaqueta negra avanzaban más. «Ella no está a salvo. Vamos, Valeria, podemos encontrar otro camino», dijo Nicolás. Su voz era un hilo de nervios. Valeria, sin embargo, no parecía dispuesta a retroceder. «No, debo entrar. Es de vida o muerte», insistió, su determinación resonando en la habitación como un tambor. «Bang».
La puerta principal tembló con un golpe, fuerte y decidido. ¿Quiénes son esos?, murmuró Alejandro, mirando a Verónica, buscando respuestas en su rostro. La incertidumbre llenaba el aire como una sombra. «¡Tú cállate!», disparó el hombre herido, apenas levantándose. «Ellos vienen por cada uno de nosotros». Lila miró a sus amigos, sintiendo la angustia latente en el ambiente. ¿De qué hablaban? La confusión unía sus corazones en un nudo, y entonces, como un trago amargo, una sombra surgió en la entrada. Era su madre. «Mariana, llegué lo más rápido que pude», exclamó, su voz resonando con cuando más la necesitaban. La visión de su madre sacudió a Lila. ¿Estaba realmente allí, después de todo? «¿Qué haces aquí?», preguntó, buscando respuestas mientras los demás la miraban con la misma sorpresa. «Tú eres parte de esto». Verónica se lanzó hacia ella con furia. Lila sintió que el clima cambiaba. Su madre, con expresión contrita, no podía ser ligada a esta locura, ¿verdad? El hombre herido volvió a gritar. «No, no pueden dejar que ella se quede aquí». La tensión era un cable a punto de romperse, y cuando se pensaba que no podía ir a peor, un nuevo golpe resonó en la puerta. ¡Bang! Fue como si el tiempo se detuviera. Todo el mundo miró hacia la puerta donde, de repente, el desconcierto se tornó en terror. Un tercer hombre apareció por el marco, con una máscara oscura que cubría su rostro. «Ya es suficiente. Dejen de perder el tiempo», gritó, empujando a Verónica hacia atrás. La sala estalló en caos. Lila retrocedió, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies. ¿Quién es este tipo? ¿Era un aliado o enemigo? Las miradas aterradas se cruzaron entre ellos. La amenaza olía a sudor y miedo. «Nos han estado acechando por mucho tiempo», dijo el desconocido mientras se movía entre los demás. «No hay tiempo para explicaciones. Ellos siempre están un paso adelante». Las palabras resonaban en sus cerebros, pero el caos solo aumentaba. Lila sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué más me han ocultado?», pensó, sintiendo el desgarrador peso de los secretos. Y en ese instante, Mariana se acercó. Sus ojos ardían. «Ellos son parte del pasado, Lila. Lo que oculté, lo que intenté protegerte, es hora de que todo salga a la luz». Ella respiró hondo. De repente, todo lo que había creído cambiaría de manera irreversible. «¿Qué secretos hay entre estos hombres y nuestra familia?», se preguntó mientras las miradas de los hombres revelaban algo más oscuro que un traidor. Una traición profunda. Los gritos de Valeria se elevaban, luchando contra el terror que atacaba al grupo. «Por favor, déjenme entrar», imploró. Pero la situación solo se tornaba más peligrosa. El roce del peligro parecía inminente. De repente, el hombre herido cayó de rodillas, sudando y gritando. «No, no dejen que se acerquen. Sí, este es el comienzo del fin». Su voz se quebró, en un lamento desgarrador. Algo en su grito resonó siniestramente en el fondo de Lila. Las historias que su madre había contado nunca habían desaparecido. Siempre estuvieron ahí, esperando el momento de regresar. Y entonces, un destello, un tiro disparado. Se escuchó el eco que portaba el aire como un grito. Todos miraron aterrorizados a donde había estado el hombre de la máscara. Un instante, el tiempo se detuvo. Mariana gritó, «Lila, aléjate», pero la realidad era más rápida. Una sombra se movía, alguien caía. Y cuando finalmente se giraron, la verdad era aplastante. ¿Cómo podrían seguir adelante con esta revelación tan devastadora? ¿Qué otras sorpresas aguardaban en las sombras de la mansión Valdés? La noche había dejado de ser solo confusión. Ahora era un laberinto de mentiras y verdades que amenazaban con desbordarse. Lila sabía que se acercaba una tormenta, y en medio de todo aún quedaban muchas preguntas. ¿Quién sobreviviría a esta guerra de secretos? Lila sintió que su corazón latía con fuerza. La tensión en el aire era palpable. Antes de que pudiera procesar la llegada de su madre, un grito desgarrador cortó la atmósfera. «No, no, no», chilló el hombre en el suelo, su cuerpo convulsando de miedo. Era como si estuviera atrapado entre dos mundos, el del horror de su pasado y el del caos presente. «Verónica», ella apenas pudo pronunciar. Sus ojos reflejaban una mezcla de pánico y súplica. Mariana, su madre.
Se movía rápidamente hacia él, sus pasos decididos. «Cierra la boca, no hables más», soltó, su rostro endurecido. La verdad que buscaba escapar quedó atrapada en el aire. Lila sintió que el tiempo se movía con lentitud, mientras el horror aumentaba. De repente, una explosión de ruido y movimiento estalló al otro lado de la puerta principal. Más personas entraron. Lila se congeló. Eran más hombres con chaquetas negras y miradas de acero. «¡Mierda! ¿Quiénes son ellos?», murmuró Alejandro, el miedo vibrando en su voz. Los hombres avanzaron con determinación. Uno de ellos se acercó a Verónica, mirándola con desprecio. «Aquí estás. Pensaste que podías escapar, ¿verdad?». Verónica se quedó fría. Sus labios se juntaron, pero nada salió de su boca. El ambiente se volvió opresivo. Justo cuando todos parecían estar en sus posiciones, Lila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No dejen que salga. Ellos vienen por todos nosotros», gritó el hombre herido, su voz retumbando en la sala. La tensión se intensificó como un estirón a punto de romperse. Sin previo aviso, un destello de luz iluminó la habitación. Una silueta se paró en la puerta y dijo de forma clara: «Alto, policía». Lila no podía creer lo que veía. La figura se adentró y el oficial levantó una pistola, apuntando a los hombres en chaquetas. «Manos arriba», ordenó. Su voz traía una nueva ola de confusión. Las miradas se mezclaron en un torbellino de emociones. Sorpresa, alivio y un miedo renovado. «Esto no puede estar sucediendo», pensó Lila, sintiendo cómo el suelo temblaba bajo sus pies. Todo ese tiempo, su madre había estado conectada con un grupo criminal, y ahora la llegada de la policía complicaba aún más la situación. Los hombres de chaqueta negra dudaron. Uno hizo un movimiento rápido. Una ráfaga de sonido estalló, disparando hacia el oficial. La habitación se llenó de caos. Lila retrocedió instintivamente. El hombre policía cayó al suelo. Un grito ahogado escapó entre sus labios. «¡No!», gritó Lila, sintiendo que su mundo se desmoronaba aún más. En ese momento, el hombre herido se levantó y corrió hacia Mariana, gritando: «Es tu culpa, siempre fue tu culpa». Y, en un instante, la verdad salió disparada como un proyectil. Mariana palideció. Lila sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué quieres decir?», preguntó, pero su voz se ahogó. «Tu madre estuvo involucrada en todo esto. Ella vendió a tu familia», gritaron los hombres de chaqueta negra. La revelación fue un puñal. Lila quedó atónita, incapaz de asimilarlo. «No puede ser», chilló, el nudo en su garganta apretándose. La confusión y el odio se apoderaron de ella. En un giro inesperado, todo lo que había creído se desvanecía. Los otros hombres aprovecharon el caos. Uno de ellos empujó a Verónica, gritando algo sobre traición. El aire se llenó de gritos y disparos. El pánico se desató, como si una tormenta acabara de azotar la mansión Valdés. «¡Salgan todos! ¡Esto no ha terminado!», gritó uno de los hombres. Y Lila sintió que sus pies se movían por instinto, buscando una salida mientras las puertas a su vida comenzaban a cerrarse. Desaparecieron entre el bullicio, pero Lila no podía dejar de mirar a su madre. La mujer que luchó por protegerla había sido parte de este oscuro juego. La traición cortaba más profundamente que cualquier balazo. Lila sentía el dolor crudo en su pecho, la confusión consumiéndola. Justo cuando pensaba que no podría levantarse, un grito familiar la llamó. «Lila, vamos hacia aquí». Era Valeria, extendiendo la mano. Pero Lila no estaba segura de qué hacer. ¿Confiar en su madre, en Verónica, o seguir a su amiga? Todo se desmoronaba a su alrededor. La noche se tornaba más oscura, más peligrosa. Mientras todo se descontrolaba, solo una cosa era clara. La verdad estaba al borde de salir. ¿Qué más escondía su madre? ¿Y qué pasaría ahora que todo había cambiado? Cuestionamientos que la llevarían por un camino incierto y lleno de peligros. La tormenta estaba lejos de acabar. La sala de la mansión Valdés se había convertido en un campo de batalla. Gritos resonaban por doquier. Ecos de traición e impotencia danzaban en el aire. Lila sentía cómo su corazón palpitaba en su pecho, cada latido retumbando con la realidad desgarradora de sus descubrimientos. Su madre, Mariana, estaba allí,
pero la verdad sobre su pasado era un arma de doble filo que cortaba a todos a su alrededor. «No tienes idea de lo que has hecho», exclamó Verónica, enfrentándose a Mariana con una furia que solo podía brotar de años de secretos ocultos. «Me has traicionado toda mi vida». «¿Yo? Fui yo quien intentó salvarlos». La voz de Mariana era un grito desgarrador que resonaba en los muros. Mientras el caos estallaba a su alrededor, los hombres de chaqueta negra se estaban dispersando, buscando una salida. Pero la presión del momento era implacable. Lila miró a su madre, buscando una conexión, un destello de amor, un resquicio de lo que una vez conoció. ¿Qué parte de eso es verdad, mamá? Su voz era un susurro, pero el peso de su pregunta era como un martillo. Mariana vaciló, el dolor reflejado en sus ojos. «Lo hice para protegerte. Ellos son peligrosos, no sabes lo que están dispuestos a hacer». Justo en ese instante, el hombre herido gritó nuevamente, atrayendo la atención. «Ellos son los que provocaron el desastre». «¡Cállate!», uno de los hombres en chaqueta lanzó, pero ya era demasiado tarde. Las palabras del herido colisionaban con el aire envenenado del conflicto. Lila se sintió atrapada entre dos mundos. La sensación de opresión en su pecho aumentaba mientras escuchaba a su madre y a Verónica intercambiar acusaciones, viejas rencillas que salían a la superficie como un torrente. La luz de la mansión parpadeaba, reflejando el caos que se desataba. «¡Valeria, ven!», Nicolás gritó, extendiendo su mano hacia ella. En sus ojos había un rayo de esperanza en medio de la tormenta. La sala seguía llena de gritos, disparos, una amalgama de caos que amenazaba con engullirlos. Fue entonces cuando Lila dio un paso hacia Mariana, su voz temblando. «Mamá, dímelo todo, no puedo soportar más secretos». Mirada de su madre se endureció, confirmando que lo que había ocultado era más doloroso de lo que Lila podía imaginar. El eco de un disparo retumbó, resonando con la fuerza del trueno. Todos se retuvieron. El hombre que había disparado cayó, y el silencio ocupó el lugar de los gritos. Lila, con el corazón en la garganta, observó cómo los hombres de chaqueta negra retrocedían, su misión de control desmoronándose como castillos de arena. «Lila, ven aquí», Alejandro la llamó, y en el feroz torbellino de emociones, su hermano se convirtió en un faro. «Ahora, vamos». La presión de la inminente violencia empujó a Lila hacia adelante. Sin dudar, toñó la mano de Valeria y la de Nicolás, y en un instante dejaron atrás la confusión de la sala. Corrían hacia una salida, la luz de la noche iluminando sus caminos. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza, una mezcla de amor y advertencia. «No pierdas la fe, hijo. Siempre hay un camino. Cada paso». Era un desafío hacia un futuro incierto, pero aún llevaban consigo el peso de lo que habían aprendido. Sin embargo, el eco de la traición aún reverberaba en sus corazones. La familia que habían vivido desmoronada entre secretos ahora enfrentaba un nuevo día. Cuando finalmente llegaron al aire libre, la brisa fresca les envolvió, como un abrazo sanador. La tensión se disolvía, y una sensación de claridad comenzaba a surgir. «Estamos juntos en esto», dijo Lila, mirando a sus amigos, a su hermano. Aunque sabían que el camino seguiría lleno de dificultades, tenían unos a otros. En ese momento de conexión, la oscuridad fue desafiada por su luz, y por primera vez Lila se sintió fuerte. Podían construir un futuro donde la verdad brillara y el pasado perdiera su poder. La noche aún era joven, pero su viaje para sanar y reconstruir apenas comenzaba. Y tú, querido espectador, no puedes quedarte atrás. Suscríbete ahora para que no te pierdas ninguna de las próximas historias exclusivas que tenemos para ti. Dale una buena truena al botón de like, para que el algoritmo nos ayude a seguir creando contenido increíble. Inunda ya la sección de comentarios con tus teorías y reacciones sobre este desenlace. Y no olvides compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan enterarse de lo que acaba de suceder. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.